Hola y bienvenidos a la clase número 3 de la vida de Cristo. Ya en las otras clases hemos visto la introducción al curso. Ya en la clase pasada vimos la introducción a los 4 evangelios, uno por uno. Y ahora queremos empezar a hablar de la llegada de Cristo mismo. Y vamos a ver cómo había varias perspectivas en cuanto a los 4 evangelios. También hay varias perspectivas o formas de mirar la llegada misma de Jesucristo. No sé si ustedes en el pasado han hecho en su familia un árbol genealógico. Es algo que generalmente hace uno o dos miembros de la familia, quizás una vez cada 5 o 6 generaciones. Y en eso tratan de trazar toda la historia de la familia, empezando con uno mismo, después yendo un nivel arriba a los padres, después a los abuelos, los bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar lo más lejos posible. Hay algunas personas que pueden trazarlo por siglos en su familia. Es interesante cómo lo hacen. Cuando fuimos a Israel había personas que decían que podían trazar su historia hasta las tribus de Efraín. Increíble esa historia. Yo quiero darles un pequeño desafío. Quiero que tomen una hoja y que piensen en cómo será su árbol genealógico de su familia. Me imagino que quizás muchos no van a saber mucho más que 2 o 3 generaciones, pero pongan usted mismo, pongan después también a sus hermanos y hermanas, padres, abuelos, primos, o sea, todos los que puedan, para dibujar y formar su árbol genealógico. Y después vamos a hablar un poco más de lo que significa todo eso. Tomen como unos 3 a 5 minutos. Bueno, ya lo han hecho. No sé si fue difícil o no para ustedes. Para mí fue un poco difícil. Yo pude llegar hasta el 3er nivel más o menos. Y ni conocí a gente de parte de mi familia, de mis bisabuelos, del lado de mi papá. Los bisabuelos del lado de mi mamá sí conocí, pero mucho más de eso no. ¿Por qué hacer esto? Es algo que hacen en la consejería familiar a veces, porque nos ayuda a entender el contexto familiar del cual salimos. Si uno traza las generaciones y ve que hay varios ejemplos de abuso, por ejemplo, varios ejemplos de alcoholismo, de drogadicción o de otros patrones, pueden ser buenos como alto nivel de educación o altos logros o logros importantes, pues eso afecta a la familia y puede ser repetido después en las generaciones siguientes. Quiero que miren otra vez el árbol que han hecho. Traten de ver cuáles son algunas cosas interesantes que han hecho sus antepasados, cercanos o lejanos. Vean si hay algunos logros especiales que han hecho en sus familias. Me imagino que van a encontrar algunas cosas bien interesantes, cosas que no sabían que existían, que no sabían que sus padres o abuelos habían hecho. Yo me acuerdo que en algunas clases que he enseñado, cuando hemos hecho este ejercicio, han salido cosas sorprendentes. Por ejemplo, teníamos 3 personas que habían firmado, cuyos antepasados habían firmado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Eran unas generaciones atrás. Otro alumno tenía un antepasado que era uno de los que habían caminado sobre la luna por primera vez. Había generaciones pasadas donde salían esclavos de África. Bien interesante saber qué había pasado. Y me acuerdo de una chica que podía trazar su familia hasta el siglo XII. Ella era esa persona de la familia que lo hacía todo. Aprendimos mucho uno del otro de eso. Y a veces, haciendo esta tarea, los alumnos entendían mejor por qué quizás se portaban así, por qué existían algunos problemas en sus familias, o por qué eran altas las expectativas que sus padres tenían de ellos, porque venía de una historia de éxito familiar en varias áreas. Así que les desafío a que estudien bien ese ambiente familiar, el árbol genealógico de su familia, porque quizás les informa
acerca de su pasado y lo hace más entendible para ustedes, que eso les ayuda después a portarse de otra forma en el futuro o de seguir con los éxitos de su familia. ¿Por qué hablamos de esto, pues? Porque Cristo también tenía una genealogía. De hecho, en los evangelios vemos dos genealogías de Cristo, una en Lucas y uno en Mateo. Y notamos inmediatamente al leerlas que son muy diferentes, ¿sí? No son igual de largos, hay nombres distintos, generaciones enteras que son diferentes. Y la cuestión es, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué son diferentes y cómo son diferentes? ¿Cuáles son los propósitos que tienen al ser diferentes? Yo no sé de ustedes, pero cuando yo he tratado de leer la Biblia en un año, por ejemplo, hay cierto ritmo que uno lleva leyendo todos los días, generalmente 5 a 7 capítulos por día. Y yo me acuerdo que cuando lo hacía la primera vez, llegando a las genealogías de Génesis o quizás las listas de números o de crónicas o de aquí de los evangelios, decía, qué bueno, genealogías, puedo saltarlas, y entonces ojeaba varias veces para saltar esos capítulos aburridos. No veía el sentido, no veía el punto en estudiarlo. Pero aquí cuando notamos las genealogías de Cristo, vemos que hay cosas interesantes que salen que tenían en mente los autores para ponerlas en el libro. Ya estoy pasando por la pantalla las varias generaciones y vemos empezando con la genealogía de Lucas a la izquierda. Después sigue, notamos que no hay ninguna genealogía que lo acompañe a la derecha de Mateo, porque Lucas tiene otros nombres que no tiene Mateo. Pero empezando con los patriarcas y siguiendo con parte de los reyes, vemos que unos cuantos nombres son parecidos, se repiten, ¿sí?, en ambas genealogías. Y ustedes están mirando quizás lo que hay en cada genealogía. Y hasta cierto nivel son parecidos. Pero después de David ya se separan otra vez y son diferentes. Bueno, voy a ir un poco más rápido pues por estos para que vean. Increíble cuántas generaciones hay. Entonces, resumiendo un poquito para que no tengan que memorizarlo. En Lucas, su genealogía tiene 76 generaciones. Increíble, ¿sí? Mateo tiene solamente 42. Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Que es que Mateo no investigó tan profundamente que Lucas? No, es que tenía otro propósito Mateo de lo que tenía Lucas. Ambos saltaron generaciones. A veces, pocas veces, pero a veces hay 2 o 3 personas de la misma generación. Y otra vez la pregunta, ¿por qué? Lo que tienen en común ambas genealogías son estos nombres. José, por supuesto, figura en ambos. Salatiel también. Zorobabel, del tiempo del exilio. Ahí los 14 patriarcas, incluyendo algunos reyes también. Esos aparecen en ambos. Y termina la repetición ahí con David. Mirando un poco más la genealogía de Lucas, pues, parece que él, como es gentil, él quiere enfatizar un poco más la humanidad. Toda la humanidad, no solamente los judíos. Entonces, él empieza con Cristo, pero termina con Dios, ¿sí? Él conecta a Cristo con Adán, como Pablo después lo hacía en Romanos y también en 1 de Corintios. Y al final conecta a Cristo con Dios, para tener la cadena directamente de Cristo en el tiempo de José y María con Dios en el principio del tiempo. Cristo venía de Dios, el linaje de Dios. Así que Lucas enfatiza que viene de Dios y también al final de su genealogía enfatiza que Cristo es del linaje de David. Muchos piensan que está tomando el lado de la familia de María, diciendo que la familia de María también era de David. Pero cuando saltamos a Mateo, Mateo muestra otras cosas de Cristo y de su historia. Él muestra a Cristo como descendiente de algunas figuras importantes de la historia de Israel.
empezando con Abraham. Génesis 22, el que recibió las promesas de Dios en capítulo 12, 1 al 3. Muestra a Jesús como descendiente de Jacob también, en Números 24. También muestra a Judá, otra vez descendiente de Jacob, hijo de Jacob. Cristo es de la tribu de Judá, por eso lo menciona ahí. También enfatiza que Cristo desciende de Isaías 11:1, porque Cristo mostraba que Dios guardaba sus promesas, cumpliendo con el remanente que representaba a Cristo siendo de la vara de Isaí. También enfatiza que Cristo es descendiente de David. Y por supuesto es importantísimo David en la historia de los judíos. Y finalmente menciona a Zorobabel, de Ageo capítulo 2 en adelante. Cristo pues está conectado con todas las fases importantes de la historia de los judíos. Cuando los judíos ven esta genealogía, tiene que ser impresionante para ellos, porque Cristo es descendiente directo de sus héroes. Mateo también enfatiza que Cristo viene de David, pero del lado de José. Así que ambos lados de su linaje, de José y María, descienden del linaje de David. Y eso fue importante porque el Mesías tenía que ser el hijo de David, tenía que descender de David. Ahora, quiero mencionarles un detalle interesante de ese nombre. En hebreo no existen símbolos para representar los números. Entonces, ¿cómo cuentan? ¿Cómo calculan los números? Bueno, cada letra del alfabeto hebreo tiene asignada un valor numérico, ¿sí? Empezando con Aleph, que es 1, Bet, que es 2. Tenía un valor numérico correspondiente a la letra. Bueno, si miramos el nombre de David, vemos que se compone de 3 consonantes y no había vocales en el hebreo original. Entonces las consonantes del nombre de David son D y después lo que nosotros diríamos como W o W y otra D. D, W, D. Bueno, miramos el valor de eso. D de Dalet es 4, el valor numérico de 4. W o la Wow es valor de 6 y después otra vez la segunda D que vale 4. Si sumamos esas letras, su valor numérico es 14. 14 pues sería el número del nombre de David. Y Cristo es el descendiente de David. Okay. ¿Qué tiene que ver 14 pues con Mateo? Bueno, si miramos, Mateo se divide en 3 secciones de 14 generaciones cada sección. Y cada sección tiene algo importante para decir. Entonces Mateo vincula 14, el número de David, con Cristo a través de su genealogía. Mirando la primera sección, vemos que estas 14 generaciones incluye a los patriarcas que recibieron las promesas. Entonces Mateo primero pone en un grupo todos ellos, les asigna también ese número de 14 de David y después enfatiza que Cristo es el cumplimiento de las promesas que fueron dadas a los patriarcas. Interesante, otra conexión de Cristo con la historia de los judíos. La segunda sección de Mateo en esta genealogía incluye a los reyes, ¿sí? La realeza de Israel. Y algunos de los nombres más importantes y conocidos de los judíos están en esta lista. ¿Qué está diciendo pues con esta sección de 14? Es que Cristo también es el rey de reyes. Y el Mesías tenía que ser rey, y Cristo lo era. Una conexión pues con David y con el Mesías, con el linaje de David. Y la tercera sección abarca el remanente, los que volvieron a Israel después del exilio. Otra lista de 14 personas, algunas conocidas, pero la mayoría no tan conocidas. Y es importante para Mateo y la gente judía que Cristo estuviera conectado con esta sección también.
Es fácil entender cómo uno quisiera ser conectado con los patriarcas y las promesas, o con los reyes. Eso está bien. Pero ¿qué tal esta sección de historia que se habían portado mal, habían adorado a ídolos, fueron echados de su propia tierra? ¿Un líder de los judíos quisiera estar conectado con ellos? Quizás no. Entonces, Mateo enfatiza que Cristo también está conectado con esta sección, como la raíz de Isaí, como menciona en capítulo 11, es un recordatorio que el pacto de Dios que hizo con Abraham en el pasado sigue vigente con estos exiliados que volvieron a su país. Y que Cristo también, como linaje de David, como Mesías, Él está conectado con ellos también. Porque Dios sigue cumpliendo con su promesa que hizo a Abraham. Ahora lo sigue en Cristo. Entonces, 3 secciones de 14, 3 recordatorios del número de David, 3 conexiones con el linaje de David y con secciones importantes de la historia de Israel. Al pasar mencionamos que la genealogía de Mateo menciona a 4 mujeres, cosa un poco rara, ¿sí? Pero Tamar, Raab, Ruth y María eran figuras importantes en la historia de Israel y aparecen otra vez aquí conectados con Cristo. Entonces, para el lector está diciendo, este hombre Cristo es bien importante. Quizás no sabían que estaba conectado con David y con Abraham y con los patriarcas y tribu de Judá y todo eso, pero hay que darse cuenta, despiértense, este Cristo del que les voy a contar es importante. Este Cristo está conectado con toda la historia judía. Préstenle atención, pues. Esas son 2 perspectivas acerca de la llegada de Cristo. Lucas, que habla del punto de vista de los gentiles. Mateo, que habla del punto de vista de los judíos. Y ahora miramos algo interesante de Juan. Cuando Juan abre su evangelio, la primera parte de capítulo 1 es como la introducción. Y el resto de capítulo 1 es la primera parte de su ministerio. Cuenta un poco de cómo juntó o encontró a 2 de sus discípulos que iban a ser apóstoles después. Cuenta un poco de los primeros llamamientos, un poco del despertar del interés que la gente tiene en Cristo. ¿Quién es este hombre? Se llama Cordero de Dios. ¿Quién es? Entonces solamente Juan 1 nos da varias descripciones más de Cristo cuando Él llegó, varias perspectivas más. Entonces ya viene la segunda tarea de esta clase, tarea informal, no es calificada, pero creo que les puede enseñar algo acerca de Cristo, darles otra perspectiva. Quiero que tomen otro pedazo de papel y que lean con cuidado Juan capítulo 1. Y cada vez que vean una descripción de Jesús, sea lo que sea, larga o pequeña, con mayúscula, sin mayúscula, quiero que anoten esa descripción de Cristo. Y vamos a ver cuántas descripciones pueden encontrar. Me parece que hemos encontrado más de 30 nosotros. A ver cuántas pueden encontrar ustedes. Tomen 5 a 10 minutos para hacer esta tarea y después seguimos. Muy bien, ya terminaron con eso. Quizás buscaron un café también a la vez. Bueno, seguimos adelante pues con Juan capítulo 1. En este capítulo vemos varias perspectivas de Cristo. ¿Qué es lo que le llamaban? ¿Cuáles eran las descripciones de Él? Vamos a ir mirando algunos. Los nombres de Jesús. Pueden ir comparando para ver cuántos de estos sacaron. En versículo 1 y también en 14 se llama el verbo. ¿Sí? En algunas versiones viene con mayúscula, otras versiones no. También en Juan 1:1 lo llama Dios directamente. Algo quizás chocante para muchos judíos y quizás para unos griegos y gentiles. Este Cristo es Dios, no uno de varios dioses, sino el Dios con mayúscula. Interesante. También en Juan 1:4 se llama vida. Cristo es vida
que vino a traer vida al mundo. Juan 1, 4, 5 y 8 lo llama luz, cosa que va a ser repetida después en capítulos 8 y 9. También lo llama luz verdadera, agregando un poquito en versículo 9, después de esa primera descripción de él. En versículo 14, un versículo bien importante, lo llama carne, se hizo carne. Entonces es parte de la descripción de quién es Cristo. El mismo versículo lo describe como el unigénito del Padre, empezando parte de la doctrina de la Trinidad, aunque no se menciona esa palabra en sí en la Biblia. Y por supuesto un nombre conocido por nosotros en versículo 17, Jesucristo. Después dice unigénito Hijo en el último versículo de la introducción aquí. Lo llama Señor en el versículo 23. Y unas cuantas veces, por supuesto, lo llama Jesús, como unas, 8 o 9 veces ahí. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios 2 veces solamente en este capítulo cuando le destaca a los discípulos. Se llama el Hijo de Dios 2 veces también por otras personas. Se llama Rabí, o en griego maestro, en Juan 1, 38 y 49, otro papel. Se llama Mesías en 41, Cristo 3 veces en este capítulo, aunque los judíos todavía no han conectado a Jesús con Cristo. Eso va a venir después, que comparan este hombre de Nazaret, que se llama Jesús, con el Mesías ungido que iba a ser el Cristo, Jesucristo. No lo conectaron, pero aquí lo llama a Cristo, ambas cosas en el primer capítulo. Se llama también en 45 el hijo de José, el rey de Israel en 49, el hijo del hombre en 51, el que hizo todas las cosas, una descripción un poco más larga al comienzo cuando hablaba de luz y Dios ahí. En él que estaba la vida, en versículo 4, la luz que destruyó las tinieblas, conectado con la idea de luz que mencionamos ya antes. El que hizo el mundo, en versículo 10, el que da potestad para ser hechos hijos de Dios, es más bien descripción de su trabajo, no es como todo un título. El que está lleno de gracia y verdad, en 14 otra vez. Se preguntaba si era Elías, pero dice no es el Elías. Preguntaba a Juan si era profeta, pero dice no, Juan no es profeta. Juan mismo, Juan el Bautista, lo llamó el que viene después de mí, y un poco versiones diferentes, el que es antes de mí, 2, 3 veces lo dice así. Y también Juan mencionaba que es el que no soy digno de desatar su correa. Otra vez una descripción quizás un poco más buscada, pero igual se aplica a Cristo. El que quita el pecado del mundo, conectado con el Cordero. El Espíritu Santo descendió sobre o sea, el que recibió el Espíritu Santo, así. El que bautiza con el Espíritu Santo, el que es de Nazaret. O sea, yo tengo aquí 34, y quizás algunas de estas contarían, quizás no contarían tal cual, pero 34 nombres o descripciones diferentes de Cristo en solamente Juan 1. Ni hemos llegado a Juan 2 y ya tenemos más de 30 referencias o descripciones de Cristo. Increíble. ¿Cuántas perspectivas hay, pues, acerca de la llegada de Cristo? ¿Quién es? ¿A qué viene? ¿Por qué está aquí en la tierra? Esas son las preguntas que los autores de los evangelios van a contestar en sus libros. Y aquí específicamente, ¿por qué en un capítulo hay tantas referencias o nombres para referirse a Jesús? ¿No sería menos confuso elegir uno muy bueno y usar eso 30 veces? Porque así no hay confusión. Y con esto puede haber un poco de confusión. A ver, la luz es la carne y la luz es el Hijo y el Hijo es el Hijo del hombre, es el Hijo de Dios, es de Nazaret o es del cielo. Parece un poco confuso todo, ¿sí? Pero Juan sabe lo que hace.
porque Él sabe que como nosotros tenemos papeles distintos, yo soy a la vez empleado de una escuela, yo soy padre, yo soy marido, soy ministro, soy deportista de vez en cuando, tengo varios papeles o intereses y descripciones que me aplican a mí en ciertos momentos. Es lo mismo con Jesucristo, ¿sí? Según lo que Él hacía, según lo que Él había hecho en el pasado, Él llenaba o cumplía con esos papeles. Y por eso era importante llamarlo por todos esos nombres, para que la gente se diera cuenta de quién era y por qué había venido. Hay un pasaje también interesante en capítulo 17 de Juan. Les invito a ir conmigo allá. Estamos hablando de la última noche de la vida de Cristo en esta tierra, antes de ser arrestado. Después de la última cena, está en el jardín y está orando, o está por ir ahí, y está orando con sus discípulos y por sus discípulos. Y dice algo interesante. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahora dice algo interesante aquí. Dice, guárdalos en tu nombre, y yo los guardaba en tu nombre. Y ahora está hablando del nombre de Cristo, que es Dios, varios nombres de Él. ¿Cómo será que Dios nos guarda, nos protege en el nombre de Cristo? No sabemos toda la respuesta de eso, pero sabemos que en el ministerio de Cristo y en el ministerio de los apóstoles después, el nombre de Cristo era poderoso. A veces traía sanidad, a veces traía salvación, a veces traía temor también. Todo por el nombre de Cristo. Yo creo que cuando estamos leyendo los evangelios en todo el tiempo, es importante prestar atención a los nombres de Cristo. Revelan ciertos papeles o cualidades de Él, pero también quizás tienen otras cosas que ni entendemos, que Dios y Cristo están haciendo a través de ese nombre que nos van a beneficiar y que nos van a proteger. Algo interesante para ir pensando. Un nombre específico que quisiera mencionar en griego es el nombre logos, que se traduce palabra, ¿sí? La palabra estaba lleno de poder. Eso es un concepto bien cargado en la Biblia y también en el pensamiento de los tiempos ahí. Isaías 55 es donde Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos, y dice que mi palabra sale de mí y no vuelve a mí sin cumplir con el propósito por el cual la mandé. Bueno, esa palabra en este capítulo de Juan 1 es Cristo. El logos de Dios, la palabra de Dios, es Cristo mismo. Y como la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no salía y no volvía sin cumplir con ese propósito, de igual forma Cristo salía de Dios, llegaba al mundo y no iba a volver a Dios sin cumplir el propósito por el cual Dios lo había mandado a Cristo. El Logos iba a lograr de la misma forma la misión de Dios. También en esta palabra de Logos hay un sentido de sabiduría, ¿sí? Los griegos conectaban el Logos con la mente o la sabiduría, la razón del universo. Esa fuerza, esa potencia que había creado al universo, ese poder creativo que existía, que se veía en todos lados, ese para ellos fue el Logos. Recordamos que Juan escribía a los griegos especialmente y por supuesto a otros. Y cuando él eligió esta palabra, él sabía que no era cualquier palabra. Cuando él decía Logos, Cristo es el Logos de Dios, entonces ellos entendían exactamente, entonces Cristo también estaba con Dios en el principio, el Logos de Dios.
Cristo sostenía a todo con la ayuda de Dios. Él creaba todo con Dios. Cristo es el Logos que cumplía todos esos papeles. Otra vez iba a ser poderosa esa palabra y ese concepto para los griegos. Y ahora otra palabra que tenemos aquí que quería enfatizar un poco más es luz. Como Cristo es la luz. Y por supuesto lo explica más en 8:12, en 9:5, en esos contextos de discurso y del milagro del ciego. Pero cuando Cristo dice que soy la luz, Él abarca muchas cosas. Hay una frase interesante aquí en Juan 1, volviendo a Juan capítulo 1. Y en versículo, en 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra en griego ahí para prevalecer es katalambano. Katalambano. Y puede ser traducida de varias formas en el griego. Si kata agrega el sentido de intensidad, pues el sentido va a ser que como es las tinieblas no podían agarrar con fuerza o vencer o controlar a Cristo. ¿Sí? Si entendemos kata como algo repentino, pues las tinieblas no podían alcanzarle repentinamente, o sea, no podían sorprender a Cristo. Y a veces si la palabra significa enterarse de o comprender algo, pues tenemos la traducción quizás aquí, que no comprendieron, las tinieblas no comprendieron, porque habla después de que Él vino a su creación y la creación misma que Él había hecho lo rechazó, no lo comprendió, ¿sí? No pudo prevalecer, las tinieblas no pudieron alcanzarle, no podían sorprenderle, pero a la vez no lo comprendían tampoco. Interesante esa palabra de prevalecer. También en 14, versículo 14, otra vez muy famoso este versículo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra habitó, aquí que vemos en la Reina Valera, otra vez tiene unos sentidos interesantes. Literalmente significa morar. Si podemos pedir prestada una palabra del Antiguo Testamento del tabernáculo, era literalmente tabernacular, como morar dentro del tabernáculo, ¿sí? Dice que Cristo vino y habitó, tabernaculó, moró entre nosotros, ¿sí? Y eso nos sugiere una idea importante de la misión de Dios. Y con este concepto me gustaría terminar esta clase. Si miramos toda la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, realmente puede ser bastante sencilla. En la creación, Dios hizo todo perfecto. Creó al hombre, a la mujer, anduvo con ellos en el jardín de Edén, todo perfecto, todo espectacular. Y después entró el pecado. Y por el pecado vino la separación, vino la muerte, vino la corrupción y cómo se arruinó todo en el mundo. Y estamos en ese tiempo todavía entre la caída y la segunda venida de Cristo, donde hay cosas todavía arruinadas, quebradas, imperfectas, peligrosas. Es un tiempo de entremedio, ¿sí? Pero esa separación que se produjo en la caída en Génesis capítulo 3, la Biblia realmente es la historia de cómo Dios ha ido cerrando esa brecha en toda la historia de la Biblia. Miren conmigo algunos aspectos de esto. En el jardín, como dijimos, el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. Fue alejado de Dios a gran distancia. ¿Okay? Entonces, Dios, a través de la historia, iba acercando la brecha. Vemos que Él lo hacía con algunos hombres sueltos al principio, con Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, José, Moisés, hasta como Melquisedec, que realmente no sabemos mucho de él. Dios se comunicaba con ellos,
Dios tenía una relación con ellos, les hacía promesas, pero noten que Dios no lo hacía con grupos grandes en el momento, era más con una persona de un grupo, ¿sí? La gente de Israel, cuando estaban en el monte, no estaban hablando directamente con Dios. A esta altura era solamente con Moisés. Estos eran representantes de Dios, ¿sí? Intermedios. Bueno, seguimos adelante con el Éxodo. Sale la gente de Egipto y andan en el desierto. ¿Y cómo son guiados por Dios? Son guiados por una columna de nube durante el día y después la columna de fuego durante la noche. Éxodo 13. O sea que Dios se acercó un poquito más, pero todavía la gente no quería acercarse mucho. Fuegos y nubes no es exactamente lo que uno espera en un amigo, alguien bien cercano. En Éxodo 19, pues, llegan al monte Horeb, o monte de Sinaí, y Dios viene al encuentro del pueblo con una nube espesa y en fuego. Y la gente realmente está asustada todavía. Ni quieren acercarse, quieren que Moisés hable con ellos. Ni querían tocar el monte por ese temor a Dios. O sea que había una distancia bastante grande todavía. La brecha existía todavía. Aunque Dios estaba más cerca, igual no estaba tan cerca y era más con Moisés. Bueno, después vemos la tienda de encuentro fuera del campamento. Decía que Moisés antes de vez en cuando salía de su carpa para encontrarse con Dios en la tienda del encuentro fuera del campamento, y que la gente salía de sus carpas y se paraban en las puertas de sus carpas, en las entradas de las carpas, para mirar a Moisés mientras pasaba para ir a hablar con Dios. Entonces ya más cerca, era como un monte portátil casi, que les seguía esa tienda de encuentro, pero todavía era Moisés solamente y estaba fuera del campamento. Después viene en la ley el tabernáculo, y el pueblo ahora acampaba alrededor del tabernáculo. Ya Dios estaba dentro del pueblo en un sentido, dentro del campamento, pero todavía había límites, ¿sí? La gente estaba a los 4 lados del tabernáculo, pero los que estaban adentro mayormente eran los sacerdotes. Y lo único que podía entrar hasta el lugar más santísimo era el sumo sacerdote. Y él solamente lo hacía una vez al año. Todavía límites para casi todo el pueblo, pero Dios estaba más cerca que antes. Bueno, después del tabernáculo, más tarde en la historia, vemos el templo. Y ahora vemos que todos los judíos podían entrar en el templo y acercarse bastante al lugar santo y al lugar santísimo. Inclusive hasta los gentiles podían acercarse en cierta parte del templo, en las cortes del templo. Cada vez más cerca Dios, ¿sí? Bueno, ya llega el tiempo de Cristo. Y ya murió Cristo, resucitó. Pasaron los días entre su resurrección y Pentecostés. ¿Y qué pasa en Pentecostés? Pedro habla de la llegada del Espíritu Santo. Habla de la buena noticia de Jesucristo y quién es verdaderamente. Y dice que si la gente se bautiza, se arrepiente de sus pecados, que sus pecados serán perdonados y que el Espíritu Santo de Dios vendrá a vivir dentro de ellos. Ya no estamos hablando de un monte lejano, mucho temor. Ya no estamos hablando de una tienda fuera del campamento, ni un templo más cerca. Estamos hablando de que Dios no vive en un edificio, sino que ahora se acampa en nosotros, habita en nosotros. Entonces Jesús se hizo carne para morar en nosotros. Y hay un pasaje interesante en Juan 14 que dice que para el que obedece mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y viviremos en Él, moraremos en Él. Qué bueno, ¿sí? La brecha que existía ya no existe más, porque Dios ya está viviendo dentro de nosotros. Ahora entonces, venimos al lugar santísimo nosotros. No tenemos ya que esperar más. Podemos entrar al lugar santísimo ya a través de Cristo. Nosotros ya somos el templo de Dios
y Dios vive en nosotros, como dijimos. También en forma corporal o forma corporativa vive en toda la iglesia, no solamente en algunas personas, sino en todas las personas que lo han aceptado como grupo. Y al final, dice en Apocalipsis, que en el cielo permanente, que nosotros viviremos para siempre en el templo de Dios, en el cielo. Y de hecho, aclara que Dios es el templo allá. O sea que Dios y Cristo viven en nosotros y nosotros viviremos en ellos, en el templo. O sea, después de esa brecha enorme, miles de años de separación de varios tipos de imperfección, Dios logrará la restauración de su plan, de estar cerca del hombre, de estar en el hombre y el hombre en él. Esa es parte de la historia de lo que hace Dios a través de Cristo en los 4 evangelios. Y es parte de lo que queremos mirar en su ministerio. Es cómo Dios se acerca a nosotros, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y a través de Cristo ocurre todo esto. Que el Señor los bendiga.